¿Qué es más importante, el bien de uno mismo o el bien del pueblo en conjunto? ¿Ambos son lo mismo? El filósofo y sabio suizo Jean-Jacques Rousseau, en su obra maestra El contrato social, en el capítulo 7 del libro 1 dice: cada individuo puede como hombre tener una voluntad particular contraria o disconforme con la voluntad general que tiene como ciudadano. Su propio interés puede aconsejarle de un modo completamente distinto de como lo hace el interés común. Su existencia absoluta y naturalmente independiente le puede llevar a considerar lo que debe a la causa común como una contribución gratuita. La voluntad particular es la que uno tiene como persona, como individuo, sin considerar a nadie aparte de uno mismo. La voluntad general, en cambio, incluye a todos. Es una voluntad que conviene a todos como colectivo, antepone el bien común al bien propio. Dice: si bien no es imposible que una voluntad particular concuerde en algún punto con la voluntad general, sí lo es al menos que esta armonía sea duradera y constante, porque la voluntad particular tiende por su naturaleza al privilegio y la voluntad general a la igualdad. Puesto que la voluntad general tiene en cuenta a todos, es lógico que beneficie a todos por igual, sin ninguna distinción y sin favoritismos, pues si favoreciera a una sola persona o le diera privilegios a unos cuantos, dejaría de ser voluntad general para convertirse en voluntad particular o asociación de particulares. Prosigue: para que una voluntad sea general, no siempre es necesario que sea unánime, pero es preciso que todas las voces sean tenidas en cuenta. Una exclusión formal rompe la generalidad. La voluntad general no implica pues que todos opinen igual o quieran lo mismo, pero eso sí, todos deben ser escuchados. Basta que se deje de escuchar a una persona para que la voluntad deje de ser general, pues sería similar a una asociación particular, en la cual unas personas se juntan excluyendo al resto. Dice: hay con frecuencia bastante diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general. Esta no tiene en cuenta sino el interés común, la otra se refiere al interés privado, y no es sino una suma de voluntades particulares, pero quita de estas mismas voluntades el más y el menos, que se destruyen mutuamente, y queda como suma de las diferencias la voluntad general. O sea, la voluntad general es la suma de la voluntad de todas las personas, de los que tienen más y de los que tienen menos. Pero sabemos que estas voluntades nunca han armonizado, ni siquiera han sido compatibles, sino que a menudo han chocado, y siempre los más poderosos han dominado a los desposeídos, anteponiendo su propio beneficio. Precisamente la voluntad general se encuentra entre estos dos extremos, en el centro, de tal manera que a nadie le falte nada, y que nadie se apropie de casi todo, pues como dijo, la sociedad solo es ventajosa mientras que todos posean algo, y ninguno tenga demasiado. A eso apunta la voluntad general, aspirando a la igualdad, en la medida en que sea posible, dando a cada cual lo que le corresponde, y admitiendo, por supuesto, que lo merecen todos. Indica: se sigue de todo lo que precede que la voluntad general es siempre recta y tiende a la utilidad pública, pero no que las deliberaciones del pueblo ofrezcan siempre la misma rectitud. El pueblo quiere indefectiblemente su bien, pero no siempre lo comprende. Nunca se corrompe al pueblo, pero frecuentemente se le engaña, y solamente entonces es cuando parece querer lo malo. Sabias verdades en este párrafo. El problema no está, pues, en la voluntad general. Esta siempre apunta al bien común, sino en las personas en conjunto que integran esa voluntad. Individualmente, seguramente tendrían las cosas más claras, pero como colectivo es más difícil entender qué es lo mejor para todos, porque precisamente uno tiende a pensar primero en su propio provecho, y esto le hace desviarse de la meta general. El pueblo, pues, suele equivocarse, porque también se le suele engañar. De hecho, el arte de gobernar se sostiene en gran parte en saber engañar al pueblo, pero claro, por su propio bien. O sea, al final, tanto el mal gobierno cuanto el buen gobierno engañan, solo que este lo hace por el bien de la gente, mientras que el otro lo hace para robarles y aprovecharse. ¿Pero por qué? Pues sencillamente porque el pueblo muchas veces no comprende su bien, y si se les dice la verdad y se les da el poder de decidir, errarán. Incluso Platón recomendaba esto si no hay remedio. Cada interés, dice el marqués de Argenson, tiene principios diferentes. La armonía entre dos intereses particulares se forma por oposición al de un tercero. Se hubiera podido añadir que la concordancia de todos los intereses se forma por oposición al de cada uno de ellos. Si no hubiese intereses diferentes, apenas se apreciaría el interés común, que jamás encontraría un obstáculo. Todo marcharía por sí mismo y la política dejaría de ser un arte. Es una regla, pues, esto de unirse contra el tercero. Cuando dos o más personas se asocian solo es para beneficiarse a costa de los demás, sacar más de lo que podrían obtener individualmente, aun suponiendo que la empresa sea para ayudar. ¿De dónde saldrá la ayuda? Pues de los demás, de esos terceros. Claro que esto de ayudar es una quimera, pues lo que buscan las empresas es enriquecerse. Y como bien afirma Rousseau, si no existieran esos intereses privados, prevalecería el interés común, y el pueblo comprendería cuál es su bien, y por ende ya no sería necesario mentir al pueblo. Dice: si cuando el pueblo delibera una vez suficientemente informado, no mantuviesen los ciudadanos ninguna comunicación entre sí, del gran número de las pequeñas diferencias resultaría la voluntad general y la deliberación sería siempre buena. Mas cuando se desarrollan intrigas y se forman
forman asociaciones parciales a expensas de la asociación total. La voluntad de cada una de estas asociaciones se convierte en general con relación a sus miembros y en particular con relación al Estado. Cuando las personas se reúnen y conversan en privado es cuando empiezan las diferencias. Se urden los planes contra ese tercero, que es el resto. La comunicación no es mala, el problema es cuando esto confunde, o mejor dicho, envenena a la gente, haciéndoles perder el norte como sociedad, pensando cada cual en su propio interés, o los intereses privados de su asociación o de su empresa. Finalmente, cuando una de estas asociaciones es tan grande que excede a todas las demás, no tendrá como resultado una suma de pequeñas diferencias, sino una diferencia única. Entonces ya no hay voluntad general, y la opinión que domina no es sino una opinión particular. Así pues, las asociaciones particulares, en la medida en que sean grandes, serán la perdición del pueblo, dándole solo migajas o lo indispensable, a veces ni eso, para subsistir, y acumulando ellos casi todo. Y todo esto empezó en el momento en que dos personas se juntaron pensando en su propio provecho. Claro que la gran mayoría resultan siendo pequeñas empresas, asociaciones insignificantes que no hacen daño a nadie, que no roban ni estafan a las personas. Esto es cosa de las más grandes, de las gigantes, las corporaciones. Así las camarillas internacionales tienen el poder de las naciones. Dice, importa, pues, para tener una buena exposición de la voluntad general, que no existan sociedades particulares en el Estado, y que cada ciudadano opine con arreglo a su manera de pensar. Tal fue la única y sublime institución del gran Licurgo. Si existen sociedades particulares es preciso multiplicarlas, a fin de prevenir la desigualdad, como lo hicieron Solón y Numa. Estas precauciones son las únicas buenas para que la voluntad general se manifieste siempre, y para que el pueblo no se equivoque nunca. Estas prevenciones, pues, las tuvieron los grandes legisladores desde la antigüedad. No es cosa nueva. La diferencia es que antes se controlaban y nunca se permitía crecer demasiado a esos intereses privados. En cambio, hoy se les ha dado licencia para crecer sin límites, apoderándose del mercado global. Y he ahí la miseria de las naciones. Solo algunas son relativamente respetadas y prósperas, pero la gran mayoría, Latinoamérica, África, Asia, viven en la pobreza, la mayor parte de personas. Y la finalidad de estas asociaciones privadas es mantener ese estado de necesidad, pues en la medida en que la gente tenga necesidades, dependerá más de ellos, y también hacen todo lo posible para que el pueblo esté dividido y engañado, peleando entre sí. La unión del pueblo, las asambleas populares, significaría el fin para ellos. Dijo en otro lugar que mientras más armonía revista en las asambleas, es decir, mientras más se acerque a la unanimidad en las opiniones, más domina la voluntad general. Pero los debates largos, las discusiones, el tumulto anuncian el ascendiente de los intereses particulares y la decadencia del Estado. O sea, cuanto más debates haya, más controversia, más parloteo sin llegar a ningún acuerdo, más se fortalecerán las asociaciones particulares. Por el sencillo hecho de que permaneciendo las cosas como están, ellos mantienen el poder. El pretexto de los debates es resolver los problemas del Estado, o sea, atender a todos los ciudadanos. Pero esto nunca se logra, años tras años, décadas tras décadas. Nunca se solucionan los problemas. Se avanza un poco, pero no es suficiente. Luego otra vez se retrocede. Me refiero al menos a nuestro continente, donde los parlamentarios parlotean en vano y hasta se duermen, sin atender jamás las necesidades de la gente. Todos están comprados, obviamente, por esos intereses particulares. Les conviene a ellos que se debata y nunca se resuelva nada. Así aquí los congresos no sirven para absolutamente nada. Las democracias no existen. El pueblo, pues, no es soberano. El Estado, puesto que está dominado por tales intereses privados. La naturaleza da a cada hombre un poder absoluto sobre sus miembros. Así el pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todo lo suyo. Ese mismo poder es el que, dirigido por la voluntad general, lleva el nombre de soberanía. El contrato social, que debería hacer pesar la voluntad general, termina siendo sometido a la voluntad particular. Asociaciones privadas terminan teniendo la soberanía de un Estado. Claro que este Estado corrupto, el gobierno, el sistema de justicia, el parlamento, es cómplice de esos privados. Trabajan para ellos, se venden, en lugar de trabajar por el bien común. Claro que la gente tampoco es una pobre víctima, pues permiten esta injusticia. Puede que hablen, que critiquen, que se enfaden, pero no hacen nada, no actúan. Sentenció Guizot que, del silencio general, debe presumirse el consentimiento del pueblo. Los pueblos valientes no se dejan esclavizar, y antes prefieren la muerte. Los débiles, en cambio, ceden mientras se les dé algo, que les permita sobrevivir al menos. Que ellos toleren esta situación y no luchen por más, daría a entender que lo merecen. Claro, aquellos que no están inmersos en esas luchas, que no hacen política, y que se desentienden de las cuestiones del Estado. Porque advierte, en cuanto alguien dice de los asuntos del Estado, ¿qué me importa? Se debe contar con que el Estado está perdido.
Esta es pues la situación de prácticamente todos los países tercermundistas atrasados. La gente prefiere abocarse a su interés particular y no quiere saber nada de la política. No saben que si se unieran, si tuvieran el valor de arriesgarse y morir por su patria, podrían lograr mucho. Claro que caerían algunos, pero es que las grandes luchas, las grandes conquistas cuestan sangre, y eso es justamente lo que los pacíficos, entre comillas, quieren evitar. Y mientras tanto, por supuesto, toleran vivir sometidos por los grandes intereses privados. He ahí su loada tolerancia.